Tenía 30 años. Y durante 5 años mis padres llamaron a cada empleador al que me presenté y les dijeron que tenía antecedentes penales. No los tenía. Nunca me habían detenido. Nunca me habían puesto ni una multa. Pero a los 30 vivía en un albergue del gobierno. Me lavaba el cabello en el lavabo del baño compartido y comía una sola vez al día porque nadie en un radio de 50 kilómetros me daba trabajo. Mi papá me mandaba un mensaje cada semana, siempre el mismo. Regresa, pide perdón y quizás lo dejo de hacer. Hasta que un martes por la mañana, una mujer tocó la puerta del albergue y dijo 7 palabras que cambiaron todo. Tu abuela me contrató para encontrarte. Pero antes de continuar, fíjate si ya estás suscrito al canal y escríbeme en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Valentina Reyes Cisneros. Nací en Celaya, Guanajuato, en una casa de paredes color mostaza, con una bugambilia morada en la entrada que mi mamá regaba como si fuera lo único vivo que valía la pena cuidar. Éramos 3, mi papá Rogelio, mi mamá Consuelo y yo. En papel, una familia normal. De esas que pasan el domingo viendo la tele con las telenovelas de fondo y van a misa el primer viernes de cada mes. Pero dentro de esa casa, las reglas eran diferentes. No tuve llave propia hasta los 22. No podía salir a más de 10 kilómetros sin avisar. Desde los 15, cuando empecé a trabajar los fines de semana en una taquería del centro, mis quincenas iban directo a una cuenta que mi mamá había abierto para ahorrarme. Nunca vi un estado de cuenta. Nunca pregunté. Así funcionaban las cosas. Saqué el mejor promedio de mi generación en la prepa. Una maestra me dijo en privado que podía conseguir beca en la Universidad de Guanajuato, que tenía lo necesario. Llevé los papeles a casa. Mi papá los vio sin abrirlos. Los dejó sobre la mesa del comedor y dijo que la universidad era para gente que no sabía trabajar con las manos. Eso fue todo. No hubo discusión porque en esa casa las decisiones de Rogelio no se discutían. Me quedé, limpié, cociné, ayudé a mi mamá con el jardín. Escuché a mi papá hablar cada noche sobre cómo el mundo se estaba yendo a la ruina. Y cada noche me miraba desde el otro lado de la mesa y decía lo mismo. Tienes techo, comida y familia. ¿Qué más necesita una muchacha de tu edad? Yo no tenía respuesta, o me convencía de que no la tenía. Todo cambió la semana después de mis 25 años. No fue un pleito, no fue un momento dramático. Fue una mañana de martes, lavando los mismos trastes de siempre, mirando por la ventana el mismo patio de siempre, y de repente tuve un pensamiento que se me clavó como astilla. Voy a tener 40 años parada aquí, en este mismo lugar, con estas mismas manos metidas en esta misma agua sucia. Ese miedo fue más grande que cualquier cosa que mi papá me hubiera dicho en la vida. Al día siguiente, fui a la biblioteca pública de Celaya, me senté en una de las computadoras del fondo, las que tienen el teclado pegajoso y se apagan solas a los 20 minutos, y creé un correo electrónico que nadie más conocía, solo mío. Busqué empleos en los municipios cercanos y encontré un puesto en una ferretería de Salamanca a media hora. Vendedora de mostrador, tiempo completo, prestaciones a los 3 meses. Mandé la solicitud antes de arrepentirme. 2 días después me llamaron para entrevista, el jueves a las 10. Esa noche en la cena algo estaba raro. Mi papá tenía una expresión que no supe leer. Mi mamá lavaba platos que ya estaban limpios. Nadie habló más de lo necesario. El jueves fui a Salamanca. El encargado se llamaba Don Abel, 50 y tantos años, bigote recortado, lentes de aumento colgados del cuello. Tenía mi solicitud impresa sobre el escritorio. Me miró, sonrió y luego dejó de sonreír. Valentina, voy a ser directo contigo. Recibimos una llamada ayer. Alguien mencionó un robo, que tienes antecedentes. El cuarto se movió. Me aferré al borde de la silla. Eso no es verdad. Nunca me han detenido. Nunca he hecho nada. Don Abel me miró un segundo demasiado largo. Se le notaba que quería creerme, pero también tenía un negocio que cuidar y una llamada que no podía ignorar. Lo siento, dijo. No podemos seguir adelante. Manejé de regreso a Celaya sin prender el radio. Las líneas blancas del camino pasaban y pasaban.
Cuando entré a la cochera, mi papá estaba en la mecedora del patio con el periódico abierto. No levantó la vista. «¿Cómo te fue, mija?» «Bien», dije. «Qué bueno. Tu mamá hizo caldo». Me senté a comer caldo, y entre la primera y la segunda cucharada, algo empezó a tomar forma en mi cabeza. Algo pequeño, feo, imposible. ¿Sabían? Lo empujé hacia abajo. Eran mis papás. Los papás no hacen eso. Todavía no iba a entender qué tan equivocada estaba. En las siguientes 6 semanas, apliqué a 4 lugares más. Un supermercado en Irapuato, una bodega en el Libramiento de Celaya, una farmacia en la Colonia del Centro, un restaurante en Apaseo el Grande que buscaba hostes para el turno de mañana. Los 4 me llamaron a entrevista. Los 4 me cancelaron en menos de 48 horas. El supermercado dijo que ya habían llenado el puesto. La bodega nunca volvió a contestar. La farmacia me mandó un mensaje escueto, diciendo que decidieron no contratar por el momento. Pero el restaurante fue diferente. La dueña se llamaba Doña Patricia, una mujer de unos 55 años, delantal con flores bordadas, el tipo de persona que te ofrece café antes de que te sientes. Me llamó ella misma al teléfono, no con disculpas ni pretextos, sino con la verdad. «Mira, muchacha, alguien nos habló de ti. Dijo que tienes antecedentes de robo y fraude». Me quedé sin aire. «¿Era una mujer?», pregunté. «Sí», dijo ser una vecina preocupada. «Esa noche esperé a que mis papás se durmieran. Caminé de puntitas por el pasillo hasta el cuarto de costura de mi mamá, el único espacio de la casa que era solo suyo, aunque yo nunca había entendido bien por qué si de todas formas yo lo limpiaba. Abrí el cajón del escritorio, aparté los retazos de tela y los alfileteros. Ahí estaba, una libreta pequeña, de pasta azul marino. La abrí. La letra de mi mamá, esa misma caligrafía redonda con la que escribía las tarjetas de cumpleaños. En la columna izquierda, nombres: Ferretería Salamanca, Supermercado Irapuato, Bodega Libramiento Celaya, Farmacia Centro, Restaurante Apaseo. En la columna derecha, palomitas rojas, cada lugar al que yo había aplicado, marcado uno por uno. Me quedé parada en ese cuarto oscuro con la libreta en las manos y sentí cómo el piso se abría debajo de mí. Esto no era paranoia, no era coincidencia. Mi mamá tenía una lista. Me estaba siguiendo la pista. Y mi papá, con 22 años de experiencia como supervisor de planta en una maquiladora de León, sabía perfectamente cómo redactar un documento oficial. Sabía cómo sonar convincente por teléfono. Volví a poner la libreta en su lugar. Regresé a mi cuarto. No dormí. A la mañana siguiente puse la libreta sobre la mesa del desayuno. Mi mamá estaba sirviendo el café. Mi papá untaba mantequilla en un bolillo. El radio de la cocina pasaba una canción ranchera de fondo. Todo normal, todo de siempre. «Explícame esto, mamá». Consuelo vio la libreta. La mano se le detuvo a mitad del aire. El café se derramó sobre la estufa. Luego vinieron las lágrimas. Siempre las lágrimas primero. «Anduviste husmeando en mis cosas. Así te crié yo, Valentina. Así me pagas. Llamaste a mis empleadores. A todos. Les dijiste que soy una delincuente. Lo hice porque te quiero. El mundo afuera es peligroso, y tú no sabes cuidarte sola. Tengo 25 años, mamá». Mi papá dejó el bolillo sobre el plato. No levantó la voz. Rogelio nunca levantaba la voz. Eso era lo más aterrador de él. Esa calma de hombre que sabe que no necesita gritar porque ya ganó de antemano. «Suelta eso», dijo. «Estamos protegiéndote. ¿Tú crees que puedes sobrevivir sola ahí afuera?» «Llevo cocinando en esta casa desde los 16 años», lo ignoró. «Si no paras», dije, «me voy». Mi papá me miró como si acabara de decir algo gracioso. «Si te vas sin nada. Sin dinero, sin documentos, sin nada». Pensé que era un farol. No lo era. Esa noche hice mi maleta, una mochila, 2 mudas de ropa, cepillo de dientes, cargador del teléfono y una foto de mi abuela Esperanza que guardaba en el cajón de la mesita de noche. Cuando abrí la puerta principal, mi mamá estaba parada en el pasillo con los brazos cruzados. Las lágrimas ya se habían secado. Lo que quedaba era algo más duro. «Si te vas», dijo, «estás muerta para nosotros.
Mi papá estaba detrás de ella. No habló. No necesitaba hacerlo. Abrí la aplicación del banco en el teléfono. Saldo, $0. Años de quincenas, de propinas de los domingos en la taquería, de aguinaldos guardados, de los regalos de cumpleaños que me daba la abuela Esperanza. Todo. Mi mamá había estado en la cuenta desde que yo tenía 16 años. No necesitaba mi permiso para vaciarla. Necesito mi acta de nacimiento, dije. Mi CURP, mi credencial. Esos documentos pertenecen a esta casa, dijo mi papá desde detrás de la puerta mosquitera. Y cerró. Caminé por la banqueta a las 9:40 de la noche de un martes de octubre. Traía una mochila, el teléfono con 14% de batería y $180 en el bolsillo de la sudadera. Sin identificación, sin plan, sin a dónde ir. Me senté en el escalón de la tienda de conveniencia de la esquina. Los coches pasaban. La luz del letrero parpadeaba. Una señora que salía con una bolsa de frituras me miró, dudó, siguió caminando. A las 11 de la noche, con el teléfono a punto de morirse, llegó el mensaje de mi papá. Regresa. Pide perdón. Lo pensaré. Apagué el teléfono. No por valentía, sino porque la batería ya no aguantaba más. 2 días después encontré el albergue. Lo encontré gracias a una señora que atendía en la misma tienda de conveniencia donde me había quedado sentada aquella primera noche. Ella me había visto ahí, pero no dijo nada. A la mañana siguiente del segundo día, cuando entré a lavarme las manos en el baño y ella se dio cuenta de que no era la primera vez que llegaba sin haber dormido, me pasó un papelito doblado con una dirección anotada a mano, sin preguntas, solo la dirección. El albergue quedaba en una calle de la colonia Centro Histórico de Celaya, en un edificio que había sido bodega antes de que el DIF lo adaptara. 20 camas, baños compartidos, cocina comunitaria. Olía a cloro y a sopa recalentada. Las luces de neón zumbaban toda la noche. La encargada se llamaba Rebeca Montoya, 40 y tantos años, pelo corto, lentes que se acomodaba cada rato con el dedo. No me preguntó por qué estaba ahí. Me dio una toalla limpia y me señaló la cama 11. No tienes que explicar nada, dijo. Solo tienes que querer levantarte. Empecé a tramitar mis documentos desde el primer día. El acta de nacimiento por correo tardaba de 6 a 8 semanas. El INE sin documentos de respaldo me mandaban de ventanilla en ventanilla. Regresé en 3 semanas. Regresé en otras 2. Mientras esperaba, lavaba trastes en el albergue a cambio de una ración extra de comida. Barría el patio. Organizaba la despensa. Necesitaba moverme. Necesitaba sentir que no estaba quieta. Seguía aplicando a trabajos, pero más lejos. Salamanca, Querétaro, incluso León. Me decía que si ponía suficiente distancia, la voz de mis papás no llegaría. Estaba equivocada. El restaurante estaba en Querétaro, a casi 80 kilómetros. Mantelería de cuadros, pizarrón con el menú del día escrito a mano. Buscaban hostes. Apliqué por internet desde la computadora de la biblioteca. Me llamaron esa misma semana. Pedí prestada una blusa a otra chica del albergue. Tomé el camión a las 6 de la mañana. El encargado se llamaba Ernesto. Parecía buena persona. Me dijo que avisaría el viernes. El jueves me llamó. Valentina, lo siento mucho. Decidimos ir en otra dirección. ¿Puedo preguntar por qué? Hubo una pausa larga. Nos llegó un correo, un documento. Parecía un reporte de la policía. Me senté en la orilla de la cama 11. El colchón se hundió. No era una llamada esta vez. Era un correo con un archivo adjunto, formateado, con membrete. Mi papá había pasado 22 años redactando reportes de producción, memorándums, formatos oficiales. Sabía exactamente cómo hacer que algo pareciera verdadero si no lo mirabas muy de cerca. Tenían impresora, tenían escáner, tenían tiempo, habían subido de nivel. Esa noche, sentada en mi cama del albergue, el teléfono vibró. Número desconocido, pero reconocí el ritmo. Sigue haciendo frío ahí afuera. La puerta sigue abierta. Lo borré. Pero fue esa misma noche cuando recordé algo que Rebeca había mencionado 2 días antes, casi de pasada. Una mujer había venido al albergue preguntando por mí. Una mujer que no conocía. Había dejado una tarjeta.
En ese momento no le había dado importancia. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Tardé una semana en pedirle la tarjeta a Rebeca. Cuando lo hice, ella la sacó de la bolsa trasera de su pantalón, doblada por la esquina. Carmen Solís, investigadora privada. Cédula profesional 2019 IP 44821. Estado de Querétaro. La leí 2 veces. Mi primer pensamiento fue el obvio. Mi papá la había contratado. Era su siguiente movida. Rastrearme, saber dónde dormía, presentar alguna queja inventada ante las autoridades del DIF para que me sacaran del albergue. Pero algo no cuadraba. Mis papás operaban desde las sombras, llamadas anónimas, correos sin nombre, todo escondido. Esta mujer había venido en persona, había tocado la puerta, había dejado su nombre real. Guardé la tarjeta en el bolsillo del pantalón. Cada vez que lavaba la ropa, la pasaba al pantalón limpio. No podía tirarla. El mes 7 fue cuando las cosas empeoraron de verdad. Rebeca me llamó a su oficina una tarde. La puerta, que siempre estaba abierta con un ladrillo pintado de azul turquesa, estaba cerrada. Me pidió que me sentara. Habían recibido una llamada. Una mujer que se identificó como trabajadora social del municipio dijo que yo tenía historial de violencia y que representaba un riesgo para las otras residentes del albergue. La habitación se puso fría. «Eso fue mi mamá», dije. Rebeca asintió despacio. «Llevo 11 años en esto. Las trabajadoras sociales no llaman a los albergues para hablar mal de los residentes. No funciona así. Pero si presenta una queja formal ante el DIF, Valentina, eso ya está fuera de mis manos». «Lo estaba documentando todo», me dijo. «Pero tenía que ser honesta conmigo». Salí de esa oficina y me senté en el patio trasero del albergue, junto a las macetas de geranios que una señora mayor llamada Doña Cuca regaba cada mañana como si fuera lo más importante del día. El cielo estaba nublado. Hacía frío para ser octubre en Guanajuato. Mis papás habían saboteado mis solicitudes de trabajo. Habían fabricado documentos. Habían vaciado mi cuenta bancaria y retenido mis papeles. Y ahora intentaban quitarme el único lugar donde podía dormir. Y fue en ese momento, sentada junto a los geranios de Doña Cuca, cuando dejé de tener miedo. No fue enojo. El enojo es caliente y se gasta solo. Esto era otra cosa. Era claridad. Como si alguien hubiera limpiado por fin el vidrio sucio por el que había estado viendo todo este tiempo. Fui por la tarjeta de Carmen Solís y marqué el número. Contestó al segundo tono. «Valentina Reyes». «Sí». «Ya era hora», dijo. Y no sonó a regaño. Sonó a alivio. Vino al día siguiente a las 8 de la mañana. Rebeca la dejó pasar. Carmen Solís era exactamente como Rebeca la había descrito. 50 y tantos años, cabello corto y entrecano, sin aretes, sin maquillaje, una chamarra azul marino y un portafolios de piel café que parecía tener más años que yo. Se sentó en la silla de metal junto a mi cama. El albergue estaba casi vacío. Las demás chicas ya habían salido. «Valentina Reyes Cisneros», dijo como confirmando algo. «Sí». Puso el portafolio sobre la cama. En la piel, grabadas con tinta negra ya desgastada, 5 palabras en la letra que yo habría reconocido en cualquier lugar. «Para Valentina. Cuando esté lista. La letra de mi abuela Esperanza». Se me cerró la garganta. «Me llamo Carmen Solís. Soy investigadora privada con cédula en el estado de Querétaro. Tu abuela Esperanza me contrató hace 9 años. 9 años, Valentina. Cuando tú tenías 21. Me quedé mirando el portafolio sin poder hablar. Me pagó un anticipo para una década de vigilancia discreta sobre tus padres», dijo Carmen. Sus instrucciones eran específicas. No intervenir hasta que fuera necesario. Dármelo cuando el momento llegara. ¿Cómo supo que había llegado el momento? Carmen me miró con una paciencia que debe haberle costado años aprender. Cuando tu mamá llamó al albergue haciéndose pasar por trabajadora social, yo ya llevaba 2 años documentando las llamadas a los empleadores. Tengo registros de 43 contactos que tu madre realizó. Tengo copias de los documentos falsos que creó tu padre. Tengo todo. Me alcanzó el portafolios. En la solapa exterior había un sobre color crema. Mi nombre en la letra redonda de la abuela Esperanza, la misma con la que me escribía las tarjetas de los 15 años.
La misma con la que me mandaba recetas de cocina que yo nunca preparé, porque en esa casa quien cocinaba siempre era yo. Lo abrí. Valentina, si estás leyendo esto, las cosas se pusieron difíciles, lo siento. Intenté hablar con tu papá muchas veces. Tu abuelo Leandro era igual que él, y yo pasé 30 años aprendiendo a sobrevivir dentro de esa clase de amor que en realidad es una jaula. Para cuando entendí lo que era ya era demasiado tarde para mí. No para ti. Dentro de este portafolio está tu salida. Úsala con inteligencia. No la uses para vengarte, úsala para ser libre. Te quiero más de lo que él me dejó mostrarte. Abuela Esperanza. Doblé la carta. Las manos me temblaban, los ojos también, pero no los limpié. Carmen abrió el segundo compartimento del portafolios. Una carpeta manila, gruesa, separada con pestañas por fecha. Grabaciones de las llamadas de mi mamá, 43 en total, con fecha, número marcado y transcripción. En cada una se identificaba como vecina preocupada, amiga de la familia, y en 2 ocasiones, como trabajadora social del DIF. Fotografías de la libreta azul marino, tomadas a través de la ventana de la cocina, durante una de las visitas de vigilancia de Carmen. Capturas de pantalla de los correos enviados desde una cuenta anónima, con metadatos rastreados hasta la dirección IP del domicilio de mis padres en Celaya. Copias de los 5 documentos falsos que imitaban reportes policiales. ¿Todo esto sirve ante un juez?, pregunté. Todo. Querétaro y Guanajuato permiten grabaciones con consentimiento de una sola parte, y yo era la parte que grababa, contratada legalmente. La cadena de custodia está intacta. Cerré la carpeta. La abrí otra vez. La cerré. «Hay algo más», dijo Carmen. En el fondo del portafolios, un sobre amarillo sellado con lacre rojo, sin adorno, solo práctico. En la esquina superior izquierda, Notaría Pública número 47, San Miguel de Allende, GTO, Lic. Felipe Duarte. Lo abrí. Documentos legales separados con clips azules. Carmen habló mientras yo leía. Tu abuela vendió su casa en San Miguel de Allende hace 9 años. 320,000 pesos. Los depositó en un fideicomiso irrevocable tras su muerte, administrado por el notario Duarte. CETES, inversiones conservadoras, depósitos a plazo fijo. La única beneficiaria eres tú. Busqué el número en el resumen del fideicomiso. 487,000 pesos. Tu padre no sabe que esto existe, dijo Carmen. Tu abuela le dio instrucciones explícitas al licenciado Duarte de no tener ningún contacto con Rogelio ni con Consuelo bajo ninguna circunstancia. Me quedé mirando el número escrito en papel notarial con sello oficial. ¿Por qué no me lo dio antes?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Carmen sacó una nota del bolsillo de la chamarra doblada en 4. Dejó esto para el licenciado Duarte, parafraseando. Si se lo doy ahora, Rogelio encuentra la manera de quitárselo. Tiene que necesitarlo primero. Lo había calculado todo. Una viejita en San Miguel de Allende que vendió su casa, contrató a una investigadora privada y le dejó instrucciones a un notario, mirando 9 años hacia el futuro y viendo exactamente lo que iba a pasar. Yo tenía 21 cuando ella hizo todo eso. Ella ya sabía. La notaría del licenciado Duarte quedaba en el primer piso de un edificio de cantera rosa en el centro de San Miguel de Allende, con una placa de latón en la puerta y un reloj de péndulo en la sala de espera. Carmen me llevó en su coche. Me puse el único conjunto limpio que tenía: jeans, una blusa blanca que había comprado en una tienda de segunda mano por 30 pesos y unos tenis que ya empezaban a despegarse por la suela. Para cuando llegamos al despacho del licenciado Duarte, me di cuenta de que no me importaba cómo me veía. Traía mi credencial provisional del INE, que había tardado 3 meses en conseguir, y el acta de nacimiento llegada por correo después de 6 semanas de espera. Era suficiente. Duarte era un hombre de unos 60 años, lentes de armazón delgado, traje gris. El tipo de persona que inspira confianza sin necesidad de decir nada. Se puso de pie cuando entré y me dio la mano con las 2 suyas. Su abuela hablaba de usted constantemente, dijo. Por favor, siéntese. Verificó mis documentos. Cruzó mi CURP en el sistema. Todo coincidía. El fideicomiso está activo.
Usted tiene acceso total a partir de hoy. Me pasó un documento para firmar. Mi mano no tembló. Luego abrió el cajón del escritorio y sacó una tarjeta de presentación. Su abuela también dejó instrucciones para esto. Dijo que quizás necesitaría una abogada antes de necesitar el dinero. La tarjeta decía: Doctora Marcela Fuentes, litigante civil, daño moral, difamación e interferencia laboral, San Miguel de Allende, GTO. Me tomé la libertad de llamarle esta mañana, dijo Duarte. Puede recibirla a las 2. La abuela había planeado hasta eso. A las 2:10 estaba en el despacho de la doctora Fuentes. A las 3:30 ella había revisado el expediente completo de Carmen. Grabaciones, registros de llamadas, documentos falsos, metadatos, fotografías de la libreta azul. Sus palabras exactas fueron: esto es difamación per se. En México, afirmar falsamente que alguien tiene antecedentes penales para impedir que consiga empleo es una conducta que genera responsabilidad civil y puede derivar en acción penal. Pero además, tenemos la interferencia laboral documentada. 43 llamadas, 5 documentos apócrifos, 3 años de daños económicos comprobables. Señorita Reyes, esto no es un caso débil. Esto es un expediente. Presentó la demanda civil esa misma semana. Rogelio Reyes Villanueva fue notificado un lunes a las 8:15 de la mañana. El actuario llegó mientras él sacaba el periódico del buzón. La señora Graciela Torres, que vivía frente a la casa y regaba sus rosas a esa hora todos los días, lo vio todo. El sobre, la cara de mi papá, la manera en que se quedó parado leyendo la primera hoja sin moverse durante casi un minuto. Consuelo fue notificada por separado, 1 hora después, en el pasillo de lácteos del Chedraui de la colonia. Había 3 vecinas del rumbo en la tienda en ese momento. Para mediodía Celaya ya sabía. Mi papá me marcó 11 veces esa tarde. No contesté. La doctora Fuentes me había dicho que toda comunicación pasara por ella. A las 6:52 llegó un mensaje. Vas a arrepentirte. Soy tu padre. La doctora lo registró. Anexo 39. Celaya es una ciudad mediana, pero los rumores viajan rápido, sobre todo cuando los documentos son públicos. El expediente de la demanda estaba en el juzgado mixto civil. Los expedientes judiciales en México son accesibles a las partes y en muchos casos consultables. No tardó mucho en que alguien del rumbo lo leyera, y en Celaya leer es hablar. 43 llamadas, documentos apócrifos, 3 años haciéndolo. La señora Graciela dejó de saludar a Consuelo en la calle. El grupo de tejido de los jueves, donde mi mamá había ido 15 años seguidos, le mandó un mensaje por WhatsApp a través de la coordinadora. Mejor tómate un tiempo, Consuelo, hasta que esto se aclare. Mi papá fue al café de la colonia donde había desayunado 20 años. Se sentó en su lugar de siempre. Nadie llegó a acompañarlo. La mesera le sirvió el café sin hacer contacto visual. Don Aurelio, su vecino de 30 años, fue a tocarle la puerta. Rogelio, ¿es verdad lo del reporte policiaco? Mi papá le cerró la puerta en la cara. En el frente legal, las cosas avanzaron. El señor Ernesto, el encargado del restaurante en Querétaro, llamó voluntariamente al despacho de la doctora Fuentes. Todavía tenía el correo con el documento falso en la bandeja de entrada, guardó la fecha, guardó el remitente, guardó todo. Dijo que estaba dispuesto a declarar. Don Abel, de la ferretería de Salamanca, también se comunicó. Había anotado en su archivo la fecha de la llamada y recordaba la voz. Quería hacer lo correcto. Yo no llamé a nadie, no publiqué nada, no fui de puerta en puerta, no tuve que hacerlo. Las pruebas existían, el expediente era público, y la gente de Celaya, con todos sus defectos, sabe leer. Mi papá contrató a un abogado de otro municipio que parecía no tener muchas ganas de estar ahí. Después de revisar el expediente, el abogado llamó a la doctora Fuentes para hablar de un acuerdo. Mi papá se negó. No me arreglo con mi propia hija. El abogado renunció al caso la semana siguiente. Mi papá se presentó solo ante el juez. Su escrito de contestación a la demanda decía, textualmente, que el asunto era un asunto familiar y que el juzgado no tenía jurisdicción sobre el derecho de un padre a proteger a su hija. El juez no estuvo de acuerdo.
Cuando mi papá no se presentó a la audiencia principal, la doctora Fuentes solicitó sentencia en rebeldía. El juzgado la otorgó. Difamación. Interferencia con expectativa laboral. Daños morales y económicos. 110,000 pesos, calculados sobre 3 años de ingresos perdidos y el daño documentado. Rogelio no pagó. La doctora Fuentes tramitó una medida cautelar sobre los bienes registrados a nombre de mis padres. La casa en Celaya, la de las paredes color mostaza y la bugambilia en la entrada, se vendió 8 meses después. Después del embargo judicial, los honorarios del notario y los adeudos del predial que mi papá había ignorado durante 2 años se quedaron con lo justo para rentar un departamento pequeño en Apaseo el Alto, a 20 minutos de Celaya, lo suficientemente lejos para que los vecinos de siempre dejaran de cruzárselos. Mi papá nunca admitió que estaba equivocado. Se lo contó distinto a sus nuevos vecinos. Mi hija se dejó convencer por una abogada y nos demandó. Seguirá contando esa versión hasta el final. Pero Consuelo hizo algo que no esperaba. Carmen me lo contó meses después, durante una de las llamadas en que nos seguimos hablando. Mi mamá empezó a ir sola, sin que mi papá supiera, con una psicóloga en Salamanca. En la tercera sesión dijo: «Creo que le hice algo muy malo a mi hija. No sé qué hacer con eso. No estoy lista para perdonarla. Puede ser que nunca lo esté. Pero puedo sostener 2 cosas al mismo tiempo. La mujer que llamó 43 veces para destruirme y la mujer que finalmente se sentó en una silla y dijo la verdad en voz alta. La gente es complicada, incluso la que más daño te hace. Complicada no significa que les debas acceso a tu vida. Hoy tengo 30 años. Trabajo como asistente administrativa en el despacho del licenciado Duarte en San Miguel de Allende. Me lo ofreció él mismo, no por lástima, sino porque dijo que nunca había visto a nadie organizar un expediente con tanta precisión. Sueldo digno. Prestaciones. Un escritorio junto a la ventana, desde donde se ve la cúpula de la parroquia. Con el fideicomiso de la abuela Esperanza, renté un departamento en San Miguel. Planta baja, cocina chica, una puerta con llave que es mía. Compré un Tsuru de segunda mano con 180,000 kilómetros. Abrí una cuenta de banco solo a mi nombre. Fui al mercado y compré las verduras que yo quise, sin pedirle permiso a nadie. El departamento es silencioso. Nadie revisa mi teléfono. Nadie llama a mis jefes. Nadie me dice hasta dónde puedo llegar. Ese silencio es la cosa más ruidosa que he escuchado en mi vida. Tengo una gata que se llama Esperanza. Por supuesto que sí. Ella se sienta en el alféizar de la ventana y mira la calle como si todo le perteneciera. Creo que me entiende. Mi abuela no pudo salvarse a sí misma. Pasó 30 años con un hombre que decidía todo por ella. ¿Dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Qué se le permitía querer? Para cuando fue libre, tenía 70 años y una casa vendida y un plan que llevaba 9 años preparando para mí. Eso es lo que se parece el amor de verdad. No el control disfrazado de preocupación, no el sabotaje disfrazado de protección. El amor que de verdad te quiere hace un plan para tu libertad, aunque le cueste todo. La abuela Esperanza escribió en su carta: «La libertad no es gratis, pero tú vales cada centavo». Tenía razón. Si llegaste hasta aquí, gracias. No porque lo necesite, sino porque significa que esta historia te importó lo suficiente. En algún lugar ahora mismo hay alguien mirando el techo de un cuarto que no es suyo, preguntándose si querer una vida propia lo convierte en mal hijo o mala hija. No lo convierte. Querer trabajar no es traición. Querer independencia no es falta de respeto. Y alejarte de quienes están destruyendo activamente tu vida no es crueldad, es sobrevivir. La llave de mi puerta la tengo yo. Ellos ya no deciden cuándo se abre. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic en suscribirse y cuéntame en los comentarios qué parte te dejó con el quijada caída. Y no olvides hacerte miembro para acceder a los videos exclusivos que no publico aquí. Ahí te espero.